Benvinguda a aquesta sessió de com prendre millor decisions a l'empresa amb experimentació. És una sessió única del bloc de tercer del Fòrum d'Innovació de Terrassa. Us recordo que és la sisena de 8 sessions que hi ha previstes en total en aquesta iniciativa. Organitza el Servei d'Innovació de l'Ajuntament de Terrassa en col·laboració amb ESADE Creàpolis. Insisteixo en la benvinguda i l'agraïment de tots i totes les assistents, molt especialment també al ponent i col·laborador d'ESADE Creàpolis que avui ens acompanya, el Pedro Rey Biel, que és professor titular d'Economia del Comportament, màster en Economia de Finances i doctor en Economia. Té altres càrrecs i altres elements interessants del seu currículum, però si et sembla, Pedro, faré aquesta breu pinzellada només. Ell ens explicarà què és això de l'economia del comportament i de la seva rellevància en el procés de presa de decisió. Tindrem l'oportunitat una mica de conèixer o que ens expliqui l'objectiu de la sessió, que és fer una reflexió envers la importància cabdal de la innovació per a la resiliència de les empreses en tot moment, però molt especialment en períodes de crisi i canvi sistèmic, com és el que estem vivint enguany, últimament. Us recordo també que l'última mitja hora de la sessió tindrem l'oportunitat de fer-li algunes preguntes, compartir algunes reflexions i que, per tant, tindrem aquesta mitja horeta de possibilitats d'interactuar entre tots i totes. Jo crec que poca cosa més a afegir, insistir en l'agraïment, donar la benvinguda molt especialment a Pedro Rey i passar-li amb ell la paraula, que és el protagonista de la sessió d'avui. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Esther, por la presentación y muchas gracias al Ayuntamiento de Terrassa por organizar la sesión y a todos los asistentes. Esto de las videoconferencias siempre es un poco pesado, así que intentaré que sea entretenido, divertido e interactivo. Os voy a hacer algunas preguntas y vamos a comentar algunas cosas que yo creo que dan juego, porque esto de la economía del comportamiento y de la experimentación es entretenido, es divertido, es intuitivo y, bueno, mi objetivo es mostrar un poco dos ideas muy claras. La primera es que a la hora de tomar decisiones en las empresas no lo sabemos todo, porque es importantísimo, para que la decisión de una empresa sea la correcta, es importantísimo anticipar bien cómo van a reaccionar las personas sobre las que se está tomando esa decisión, y las personas, como hablaremos ahora en un minuto, pues somos seres interesantes y divertidos con una psicología compleja y, por tanto, a veces no podemos anticipar muy bien cómo se van a comportar, y por ello la segunda idea fuerza de la presentación va a ser decir, bueno, como muchas veces no sabemos qué va a pasar o diferente gente puede reaccionar de diferentes maneras, pues es muy importante el probar las cosas y probarlo con una metodología seria, robusta y que nos permita aprender cosas que luego sean generalizables y que las podemos llevar a los procesos de toma de decisiones, tanto dentro de la empresa como con clientes, como con otras empresas competidoras, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, psicología compleja por un lado y por otro lado experimentación. Estas son las dos cosas de las que quiero hablar. Y para ello, pues lo que voy a hacer es hablar mucho de mi investigación. Mi área de investigación es esto que se llama la economía del comportamiento, y de hecho llevo 3 años ya trabajando en ESADE. Una de las razones por las que me moví a ESADE y empecé a trabajar en ESADE es precisamente por la capacidad que tiene una institución como ESADE de tener contacto con otras empresas y con otras instituciones para poder realizar mi investigación y, por tanto, para poder hacer experimentos. Gran parte de mi trabajo se centra en convencer o en hablar y colaborar con empresas e instituciones para llevar una experimentación que, por un lado, sirve para que sus empresas se tomen mejores decisiones, pero a mí también me sirve como investigación. Y, por tanto, estaba muy interesado en esta sesión. Al final de la sesión daré todos mis datos de contacto por si alguno de los asistentes pudiera tener interés en que tuviéramos una charla más larga sobre cómo algunas de las cosas que voy a comentar se pueden aplicar dentro de las empresas. Pero si os parece bien, voy a pasar directamente a compartir la presentación que he preparado. Imagino que funcionará bien.
Un segundo. Si alguno me podéis confirmar que se ve bien, sin problemas. ¿Sí? Perfecto. Pues, como os digo, vamos a hablar de economía del comportamiento, que en el fondo es una mezcla de la psicología con la economía, y de cómo podemos utilizar la experimentación en empresas a través de las enseñanzas de la economía del comportamiento. Entonces, por definir un poco las cosas, como ya hemos dicho, vamos a hablar de economía y de psicología. Para hablar de estas, siempre cuando me preguntan por qué estudio economía, muchas veces digo, pues no lo sé muy bien porque he acabado haciendo casi más psicología que economía, ¿no? Y la idea es que, bueno, lo que estamos hablando es de tomar buenas decisiones, y buenas decisiones que se aplican a cualquier ámbito. Veréis ejemplos, hoy pondré ejemplos de muy diferentes sectores y de unas experiencias, algunas entretenidas que he tenido experimentando, ¿no? Muchas de las enseñanzas que aprendemos de cómo la gente reacciona de maneras distintas a cómo los economistas muchas veces piensan, vienen precisamente de experimentos realizados en el laboratorio, y con un laboratorio me refiero a un laboratorio de experimentación social como el que tenemos en ESADE, en el cual hay distintos ordenadores conectados y ponemos a participantes a tomar decisiones dentro de unos programas de ordenador que hemos diseñado, pero decisiones en experimentación es muy importante. Para nosotros la diferencia fundamental de lo que hacemos los economistas del comportamiento de los psicólogos es que nosotros no hacemos cuestionarios, es decir, a nosotros nos interesa el comportamiento, no nos interesa tanto que nos digas cómo crees que te comportarías en una situación, sino realmente observar cómo te comportas cuando estás en esa situación, y muy importante, cuando hay incentivos para comportarte de una manera u otra, es decir, tienes razones porque tu reputación está en juego, porque puedes ganar más o menos dinero o por cualquier otra cosa que te importe, pero dependiendo de cómo te comportes en nuestros experimentos, puedes obtener mayor o menor parte del incentivo. Y esto va a ser muy importante. Estos experimentos a veces los hacemos en el laboratorio y a veces nos vamos a empresas concretas y probamos distintas cosas. Por ejemplo, al final de la charla hablaré de cómo en una empresa experimentamos con distintas políticas salariales para ver si realmente lo más importante era pagar más o menos a los empleados de esta empresa, o precisamente lo importante era que los empleados pudieran ver o no cuánto ganaba el de al lado. Como al final el hecho de que nos comparamos con los demás, al final muchas veces es mucho más importante para nuestro desempeño en nuestro puesto de trabajo, no tanto el absoluto de cuánto ganamos, sino cuánto gana el de al lado, si gana más o gana menos, ¿no? Y cómo, haciendo distintos experimentos, pudimos llegar a una política salarial en esta empresa óptima que ayudó a mejorar el rendimiento, pero también a que los trabajadores en el fondo estuvieran más contentos sin necesariamente haber elevado la tarifa salarial de la empresa. Entonces la idea es esta: primero, pequeños experimentos en el laboratorio y en el campo, cuanto más nos vamos al campo, más nos adaptamos al contexto preciso de la situación que queremos estudiar, para, en el fondo, al final, hacer intervenciones a gran escala y evaluar su impacto. Este es el tipo de cosas de las que voy a hablar. Aunque algunas de las cosas que voy a mencionar van a parecer un poco hippies, una de las cosas que me gusta enfatizar es que la economía del comportamiento es un área que en los últimos 20 años, especialmente en el siglo XXI, ha tenido mucho éxito, ha tenido un gran desarrollo frente a la economía tradicional, que suponía que los seres humanos éramos seres muy racionales, que nunca nos equivocábamos, que siempre tomamos la decisión correcta, ¿no? La economía del comportamiento lo que nos muestra es que la psicología es importante, y de hecho en esta slide que estáis viendo ahora lo que muestro es algunos de los premios Nobel de Economía que se han dado en los últimos años, que precisamente trabajan en el área de la economía del comportamiento. Además, curiosamente, creo que es interesante destacar dos de ellos. Uno es Daniel Kahneman, que no es un economista, de hecho es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, y también la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía, la primera mujer, Eleanor Armstrong, también trabaja en este área de la economía del comportamiento y la experimentación. Más recientemente, uno de los premios Nobel más conocidos, y del que voy a recomendar algún libro al final de la charla, es Richard Thaler, que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2017, al que se le considera uno de los padres de un área de la economía del comportamiento que igual algunos conocéis. Tiene un libro muy conocido que se llama Nudge, que de lo que habla es de cómo, a través de pequeñas intervenciones psicológicas, de cómo presentas la información a la gente,
al final lo que él llama nudges, pequeños empujoncitos, puedes cambiar radicalmente el comportamiento de las personas. Este libro es relativamente popular. Os voy a recomendar un segundo libro en el que habla realmente de todo lo que es la economía del comportamiento, que es especialmente interesante y divertido. Y de hecho, una cosa que me gusta mostrar es que me puse muy contento cuando le dieron el premio Nobel de Economía a Thaler, precisamente porque yo compartía su despacho en la Universidad de California que estaba visitando yo en ese momento. Esta foto, en la que salgo un poco más joven de lo que soy ahora, la tomé unos meses antes de que le dieran el premio Nobel, pero sabiendo que iba a ser alguien importante y que algún día podría presumir de ello. O sea que yo también, mi psicología y lo que me importa presumir delante de vosotros, pues también es importante. El último premio Nobel del que quiero hablar es el del año 2019 a los economistas Ajit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, que bueno, el premio se lo dan precisamente por la segunda idea fuerza de esta charla, que es precisamente decir, bueno, estos son economistas que fundamentalmente se centran en el área de la economía del desarrollo, y su aportación principal fue darse cuenta de que para que se desarrollaran los países en vías de desarrollo, pues están muy bien estos programas del Banco Mundial y del FMI generales en los que se dan grandes créditos, se da dinero a los países, pero que en el fondo estas cosas tan en general, en el que simplemente la idea es dar dinero, muchas veces no funciona y no hace que los países se desarrollen. Hay que entender mucho mejor las condiciones concretas en las que ese dinero llega a un país, en qué se utiliza, cómo se utiliza, y de hecho hay que probarlo, hay que experimentarlo. Entonces ellos diseñaron pues, experimentos muy concretos, por ejemplo, para atajar el problema de la malaria en algunos países africanos. Bueno, pues al final se dieron cuenta que el problema principal era cómo conseguimos, vale, sí, les damos dinero para que, por ejemplo, pongan redes contra los mosquitos, que son uno de los transmisores fundamentales de la malaria. Bueno, pues daba igual dar el dinero, porque al final la gente no ponía estas redes contra los mosquitos. Entonces, ¿cómo conseguías, cómo de verdad lo importante no era que hubiera dinero para comprar estas redes de mosquitos, sino directamente cómo consigues convencer a la gente, probar distintas maneras de vendérselo y de contárselo, a quién tienes que convencer para que ponga su red de mosquitos, para que el resto de la gente de esos pueblos lo pongan y al final las infecciones de malaria se reduzcan mucho. Esto es una idea, me gusta presentar esta idea porque es uno de los ejemplos en los que los economistas realmente, que tenemos regular fama, demostramos que, bueno, que también estamos aquí para ayudar y que precisamente entendiendo las cosas a un nivel mucho más micro, mucho más aterrizado, podemos ayudar, probando distintas cosas, podemos ayudar o intentar ayudar a resolver problemas. La idea fundamental de la economía del comportamiento es que básicamente es una disrupción con respecto a la economía tradicional, que asume que los seres humanos, los individuos, somos seres racionales, y racionalidad en la economía tradicional quiere decir algo muy concreto. Quiere decir que cuando tomamos una decisión, primero, somos capaces de identificar todas las alternativas que tenemos y además sus consecuencias. Que además evaluamos esas consecuencias de cada acción y que nunca nos equivocamos. Siempre tomamos la acción que nos lleva al mejor resultado para nosotros. Es decir, que nunca nos equivocamos al tomar decisiones. Como podéis imaginar, esto es un ejemplo heroico y muy poco realista, porque en realidad muchas veces no tomamos estas decisiones optimizadoras. En segundo lugar, no somos perfectos estrategas, y lo que quiero decir aquí es que muchas veces el que una decisión nuestra en una empresa, en nuestro entorno familiar, en donde sea una buena decisión, muchas veces no solo depende de nosotros, de nuestra acción, sino también de las decisiones que toman otros. Muchas de nuestras decisiones son estratégicas, y para ser un buen estratega, bueno, es necesario dos cosas para las que los seres humanos no somos especialmente buenos. La primera es necesario saber anticipar cómo se van a comportar los demás. Es decir, mi buena estrategia es si yo de verdad sé cómo van a reaccionar los demás. Y no solo eso, sino que una vez anticipo bien cómo van a reaccionar los demás, soy capaz de tomar la mejor decisión. Bueno, en estos gráficos, en estos dibujillos que pongo aquí en la pregunta, lo que estoy diciendo es que en el fondo el paso de la economía tradicional a la economía del comportamiento lo que hace es, para aquellos que tengan así un poco más edad, es dejar de pensar en los seres humanos como si fuéramos el señor Spock de la serie Star Trek, que siempre piensa todo muy bien, que siempre se deja llevar por la lógica, que nunca tiene errores, y fijarnos más en que los seres humanos somos más como Homer Simpson, en el cual no siempre tomamos la decisión que más nos beneficia y además no siempre
decidimos basándonos simplemente en un cálculo de cuál es la causa y cuál es la consecuencia posible de mi acción, sino que nos dejamos llevar por lo que Adam Smith, famoso economista de hace 3 siglos, llamaba nuestras pasiones. Hoy hablaríamos de nuestras emociones. Veremos que muchas veces lo que importa es, somos egoístas o a veces altruistas, nos importa también, tenemos preferencias temporales que no son consistentes, es decir, lo que me apetece hacer hoy no es lo que más me conviene en el futuro. Pensar, por ejemplo, la gente que no es capaz de hacer una dieta, ¿no? Hoy se compromete a hacer una dieta, pero hoy, porque quiere en el futuro, quiere ahora que viene el verano, la operación bikini, estar estupendamente, pero no es capaz de controlarse hoy cuando ve este don que se está comiendo Homer Simpson, ¿no? Y luego también cómo valoramos las pérdidas y las ganancias. Voy a poner algunos ejemplos que van a hacer todo esto mucho menos abstracto dentro de un momento. Entonces, la idea de la economía del comportamiento es decir que, bueno, que los seres humanos tengamos esta psicología rica y dependiente del contexto y heterogénea entre las personas, realmente no es un error, no es nuestra culpa, es que somos interesantes. La culpa es de los economistas que hasta ahora han tratado a los seres humanos como seres muy simples, precisamente para que sus modelos matemáticos funcionaran. Pero es que esos modelos no predicen bien el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ha llegado un momento en que hemos acumulado tanta evidencia de sesgos sistemáticos y predecibles de cómo se comporta la gente en situaciones controladas que podemos hacer mejores teorías de cómo son las personas y es lo que intentamos incorporar. Algunos de estos sesgos, que yo creo que son importantes para el contexto de la empresa, los tenéis en esta presentación y vamos a hablar de ellos. La atención limitada quiere decir que a la hora de tomar una decisión no nos fijamos en todas las variables, nos centramos en algunas, lo cual nos puede llevar a cometer errores. El efecto rebaño, que quiere decir que muchas veces nos dejamos llevar por lo que hacen los demás. Esto, por ejemplo, ha sido muy importante a la hora de controlar las tasas de vacunación ahora con el COVID, ¿no? Lo importante que era que no se creara un efecto rebaño excesivo en el que la gente empezara a tener miedo a vacunarse, por ejemplo, con una cierta vacuna porque dijeran que producía trombos y eso llevara a que nadie se terminara queriendo vacunar, ¿no? ¿Cómo controlar el que la gente tome una buena decisión y no se deje llevar por los demás? El status quo, que muchas veces es preferir no hacer nada en lugar de tomar la mejor decisión. Las normas sociales, cómo nos dejamos llevar por lo que consideremos que es normal, por el contexto, por lo que hacen los demás. Las pérdidas o los incentivos. Voy a presentar ejemplos de todas estas cosas. Va a quedar mucho más claro en un momento. Si me permitís, voy a cerrar un momento la ventana porque está saliendo una moto en el sitio donde estoy y es horrible. Disculpad, espero que ahora se vea mejor. Bueno, entonces, algunos de los ejemplos de las cosas que quería mostrar. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre mucho con la economía del comportamiento es que una vez uno ha visto el resultado, uno cree que es obvio, que es lo que tenías que haber hecho y muchas veces hay esta sensación de, bueno, ha venido este economista a descubrirnos la rueda cuando ya la conocemos. Bueno, pues os voy a poner ejemplos de cosas que no están tan claras. La atención limitada nos dice que muchas veces la gente, esto es un ejemplo de venta, la gente no pone la misma atención a todos los parámetros que podrían determinar la compra de un producto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un experimento que se hecho en eBay hace unos años con la venta de unos CDs, en el cual se exponen dos teorías distintas. Una es la que hace, por ejemplo, muchas veces Amazon, que es decir que el coste del envío de un producto es 0 y entonces cargar todo en el precio en el que se cobran, los 4 euros en el precio de reserva. Esa sería una manera de intentar vender algo, hacerlo atractivo a partir de decir que el coste del envío es nulo. Pero también se podría hacer lo siguiente, que es jugar con la atención limitada. Si la gente solo se fija en algo, por ejemplo el precio, pero no se fija en los costes del envío, a lo mejor puedes decir que el precio final es mucho más bajo, 1 céntimo, y luego lo que haces es cargar, porque aunque lo estaban viendo pero no lo han visto del todo porque no se han fijado, el precio de reserva, de manera que ambos tratamientos, ambas cosas que estás vendiendo, lo estás vendiendo exactamente al mismo precio. Entonces, cuando os decía que la economía del comportamiento muchas veces parece obvia, ahora cuando os ponga el resultado me diréis, ah, claro, sí, esto es mejor que esto, pero un experimento sería precisamente comparar en cuál de estas dos condiciones las ventas son mayores.
Entonces, en el fondo estamos comparando dos teorías. ¿Es mejor la idea de atraer con un coste de envío gratuito o es mejor decir que el precio es muy bajo porque la gente total no se va a fijar en el coste del envío? Que es precisamente lo que encontraron en este experimento en concreto, lo cual no quiere decir que generalice a todos los casos, no quiere decir que siempre tengamos que esconder el coste del envío, pero que bajo ciertas condiciones concretas no está claro que decir que el coste del envío es cero es lo mejor, que muchas veces es mejor esconderlo precisamente por la atención limitada. Un ejemplo de esto, de experimentación, es en una compañía grande que no puedo mencionar por temas de confidencialidad, pero en la que hemos estado haciendo experimentos, se estaban planteando cómo pasar a los clientes a factura digital. Y les habían mandado varias comunicaciones para intentar convencerles de que la factura digital pues, era muy conveniente, obviamente para la empresa también porque reducía los costes de enviar sobres, pero la gente no lo estaba haciendo. Entonces jugamos con distintas maneras de intentar captar la atención hasta que al final encontramos que la mejor manera era poner un código QR me he desenfocado mucho, pero bueno. Un código QR en el envío inicial y esto hacía aumentar cuánta gente prestaba atención a esto y terminaba apuntándose a la factura digital. Obviamente sobre esto me podría extender con muchos más detalles, pero es simplemente por dar un ejemplo de una experimentación reciente que hemos hecho. La saturación en la elección es la segunda idea de economía de comportamiento que quería dar. Esta es la idea de que, bueno, si nos fijamos en los modelos americanos de cómo se eligen, parece ser que cuantas más opciones nos den, siempre es mejor, porque será más fácil encontrar aquella cosa que realmente responde a nuestras preferencias. En este ejemplo ponemos miles, ¿no? O cientos de distintos tarros de mermelada. Bueno, pues entre todos esos tarros de mermelada seguro que las ventas serán muy altas si ofrezco muchos tarros distintos, porque al final la gente encontrará aquel tarro que más les gusta. Bueno, pues la pregunta es sí, pero quizá no, quizá existe lo que llamamos saturación en la elección. Si en lugar de presentar 6 opciones presentamos más, por un lado uno puede decir, bueno, pues con más opciones quizá es más fácil encontrar aquella que eliges. Pero un efecto importante que se ha encontrado en un artículo que se ha replicado muchas veces de Ingemar y Lepard es que cuando ofrecen más tarros, más opciones de mermelada, no aumentan las ventas, sino que de hecho disminuyen. ¿Por qué? Bueno, pues hicieron este experimento en un supermercado en el que en unos días se ofrecían 24 tarros de mermeladas distintas y en otros días 6. Y lo que observaban es que cuando dabas más opción, la gente a la hora de probar, porque podían probar en el supermercado, probaba más. Cuando hay más sabores, probaba más. Pero sin embargo, las ventas eran mayores cuantas menos opciones dabas. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque la gente con tantas opciones tiene tanto miedo a equivocarse y a no elegir exactamente la que es mejor para ellos que termina no eligiendo nada. Esto es lo que se ve en este artículo del que por supuesto luego podemos discutir y dar más detalles. Tampoco quiere decir que reducir el número de opciones siempre sea lo mejor, pero que quizá hay que encontrar un balance entre cuántas opciones ofreces de un producto para maximizar tus ventas. Hemos hablado de efectos de rebaño también, esta idea de que la gente sigue. Esto es otra experimentación que hicimos hace unos años con la Asociación Española contra el Cáncer, en el día en el que hacen su colecta de donaciones, ¿no? Entonces, conseguimos que nos dejaran experimentar, este es el día que salen a la calle a pedir dinero para la Asociación Española contra el Cáncer. Ellos utilizaban la hucha, veis en esta foto 3 huchas, una opaca y otras 2 transparentes. Ellos solo utilizaban la hucha opaca, ¿no? Y bueno, y tenían grandes ingresos y estaban estupendos, pero querían aumentar los ingresos que obtenían por donaciones ese día. Entonces, lo que les sugerimos es, ¿por qué no utilizamos huchas que sean transparentes y que permitan ver a la gente cuánto ha donado otras personas? Y en concreto, decimos, probemos si es mejor meter dentro de la hucha unos pocos billetes o unas pocas monedas. Si metemos billetes, quizá menos gente donará porque dirá, donar un billete ya es un montón de dinero, mejor no me acerco, no lo voy a hacer, pero sin embargo aquellos que donen dan billetes y por tanto, bueno, pues con pocos donantes se puede conseguir muchos ingresos. Frente a la idea de unas moneditas, si la gente ve moneditas dirá, bueno, esto no me cuesta nada, meto más. Entonces mucha más gente puede que done, pero al final la cantidad total puede ser menor o mayor. Entonces lo que os quiero mostrar es que
tenemos ideas, tenemos razonamientos psicológicos que podrían llevar a que las urnas transparentes funcionaran mejor que las opacas, y al revés, tenemos ideas por las que podría funcionar mejor el billete o podrían funcionar mejor las monedas, pero no sabemos la respuesta. Y por tanto, para cambiar, al final, para tomar una decisión de cómo deben ser las urnas el día que se hace la colecta en esta ONG, bueno, pues lo probamos y tuvimos unos datos estupendos que nos han permitido que la asociación ahora haya cambiado su manera de hacer las cosas. Y la próxima vez que salgan a donar lo veréis en las calles. Hemos hablado del efecto del status quo, lo he mencionado, que es esta idea de que a lo mejor la opción que se da por defecto muchas veces determina el comportamiento de las personas. Este gráfico, que parece muy complicado, es muy sencillo. Simplemente este gráfico muestra las tasas de donación de órganos en distintos países europeos. Y vemos que hay dos tipos de países, hay los azules y los amarillos. Los azules son países en los que las tasas de donación de órganos son altísimas, cercanas al 99%, mientras que los amarillos son países en los que muy poca gente dona sus órganos. Y uno podría decir, bueno, quizás es que hay diferencias culturales, religiosas, de qué opinamos sobre la donación de órganos, pero si nos fijamos en los países, vemos que hay países culturalmente muy similares en los que las tasas de donación de órganos son extremadamente distintas. Por ejemplo, Alemania no es tan distinto de Austria, o Dinamarca de Suecia, o el Reino Unido de Francia. Tenemos países o Bélgica de los Países Bajos. Son países similares culturalmente, pero con tasas de donación de órganos muy distintas. ¿Qué es lo que explica esto? Pues básicamente lo que fundamentalmente explica que en unos países todo el mundo done sus órganos y en otros muy poca gente, lo que lo explica es cuál es la opción por defecto cuando uno fallece. Cuando uno muere, en los países azules son países en los que tú, si no haces nada, si no tomas ningún trámite administrativo, eres donante de órganos por defecto. Tienes la opción de declarar que no quieres ser donante de órganos y no cuesta nada hacerlo. Es un trámite online muy sencillo. Pero simplemente por el hecho de que algo sea por defecto, hace que la gente no lo haga. En cambio, en los países amarillos ocurre lo contrario. La opción por defecto es que uno no es donante de órganos. Y casi no cuesta nada. Es meterse en una página web, declararse donante de órganos. Pero como la opción por defecto, la norma social se ha establecido en que si no lo hago, no soy donante de órganos, pues no lo hacen. Entonces, este ejemplo yo creo que nos muestra muy bien una idea importante, que es no solo la economía del comportamiento estudia qué cosas influyen a la gente, sino que obviamente abre la puerta a que, bueno, podemos diseñar las instituciones, podemos diseñar la donación de órganos, podemos hacer cambios para que la gente se comporte de la manera que creemos que es mejor para la sociedad, para nuestra empresa, para cualquier otro tipo de cosas. Pero tenemos que entender muy bien primero cómo distintas maneras de presentar las cosas van a afectar a ese comportamiento. Aquí hablo de la aversión a las pérdidas. De lo que estoy hablando es que, dependiendo de si estamos hablando de ganancias o de pérdidas, la gente reacciona de una manera muy distinta, incluso aunque las consecuencias monetarias puedan ser las mismas. El ejemplo de este gráfico es poner a un inversor que está todavía por encima de la línea roja, es decir, está obteniendo beneficios más altos de los que obtenía hasta ahora, pero simplemente por el hecho de que empiezan ahora a caer, entra en pánico. ¿Y dónde vemos esto? Pues dejadme que os ponga un ejemplo en el que, de hecho, os voy a hacer una pregunta, así que momento de despertarse. Os voy a poner un ejemplo, que es, vamos a intentar valorar cómo presentar las cosas como una pérdida o una ganancia hace que las valoréis de manera muy distinta. La primera idea, y obviamente todo esto está relacionado con la situación pandémica actual, imaginar que habéis estado expuestos a una enfermedad que con probabilidad 0,1%, es pequeña, puede provocar una muerte segura e indolora. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la cura? Has estado expuesto a una cosa y ahora, por quitarte ese riesgo de 0,1% de morir de una forma segura pero indolora, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Me gustaría que lo escribierais, si tenéis un papel a mano, lo escribierais un momento, en un papelillo ahí que tengáis, para que no lo cambiéis. Y ahora os voy a presentar una situación muy similar, veréis que las probabilidades son las mismas, pero de otra manera distinta. Ahora suponemos que un equipo de investigadores está buscando una cura para una enfermedad y busca pacientes de un ensayo clínico. A los voluntarios se les expone a la enfermedad que puede tener un efecto secundario de causar una muerte segura e indolora con una probabilidad de 0,1%. ¿Cuánto deberían pagarte para participar en el ensayo clínico? Tened un segundillo para pensarlo y poner el número.
si estuviéramos en directo, pues os preguntaría varios y tal, pero por hacerlo más rápido online, lo que quiero que veáis, estos son los resultados obtenidos, es que las probabilidades y las consecuencias de ambas acciones son las mismas. La probabilidad de morir es la misma, 0,1%, y la probabilidad es la misma, la consecuencia es la misma, es la muerte. Pero no es lo mismo haber estado expuesto y pagar para quitarte ese riesgo que cuánto deberían pagarte a ti para tú conscientemente exponerte al riesgo. Fijaros que es la misma consecuencia, la misma probabilidad, pero presentado como una cosa a la que tú te expones o presentado como algo que te vas a intentar quitar, la gente, cuánto está dispuesto a pagar o cuánto le tienen que pagar para que eso ocurra, son cantidades totalmente distintas. Y estoy convencido que en muchos de vuestros casos, si realmente habéis escrito los números, el número que habéis puesto en el primer caso es inferior al número que habéis puesto en el segundo. No podemos hablarlo en el debate. Bueno, puestos estos ejemplos, que espero que hayan servido para motivar un poco de lo que estamos hablando, quiero hablar un poco también de cómo muchas veces cometemos errores al tomar decisiones. Y voy a hablar de un ejemplo bonito, para el cual también os voy a pedir que activamente penséis en lo que os estoy diciendo. Es el test del bate y la pelota. Un bate de béisbol y una pelota de béisbol cuestan juntos $1.10. El bate cuesta $1 más que la pelota. Y mi pregunta es, ¿cuánto cuesta la pelota? Por favor, intentar escribirlo ya. ¿De acuerdo? Bueno, estoy convencido de que muchos de vosotros habéis escrito que la pelota cuesta 10 céntimos. Pero no es verdad, la pelota no cuesta 10 céntimos, la pelota cuesta 5 céntimos, porque si el bate cuesta $1 más que la pelota, bueno, pues si la pelota cuesta 5 céntimos y el bate cuesta $1 más que la pelota, quiere decir que el bate vale $1.05, $1.05 más 5 céntimos es $1.10. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos equivocamos, tenemos decisiones intuitivas rápidas en las que parece que la solución obvia es muy clara, no somos lo suficientemente reflexivos y nos equivocamos. Y esto es interesante porque de lo que nos habla es de lo que el Premio Nobel de Economía, el psicólogo que había mencionado al principio, Daniel Kahneman, habla en su libro Pensar rápido, pensar despacio, que seguro que algunos de vosotros conocéis. Habla que básicamente el cerebro o el comportamiento humano está guiado por dos sistemas. Un primer sistema intuitivo y un segundo sistema racional. Y el problema de muchos de nuestros errores al tomar decisiones proviene precisamente de que para algunas decisiones utilizamos el sistema incorrecto. Es decir, estamos tan acostumbrados a que con unos datos tomamos una decisión que nos podemos equivocar. Eso no quiere decir que el sistema intuitivo no sea bueno, es fabuloso. Cuando uno, por ejemplo, está conduciendo y nota que algo le viene de frente, es bueno tomar una reacción rápida sin pensarlo mucho, sin analizar los costes y beneficios y mover el volante en la otra dirección o frenar o lo que sea que evite el accidente. Pero para muchas otras decisiones es mucho mejor ser reflexivo. Y el problema es que evolutivamente en algunos momentos tomamos decisiones con un sistema que no es el mejor sistema para el otro. Esto tiene interés, ¿por qué? Porque nos abre la avenida a ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. Y si hay dos sistemas para tomar decisiones, bueno, pues tenemos dos herramientas que apelan a estos dos sistemas. Uno es dos herramientas psicológicas que apelan a estos dos sistemas. Uno es el uso de nudges, de pequeños empujones, pequeños cambios psicológicos. Ahora veremos algunos ejemplos que cambian radicalmente el comportamiento. Y el otro es el usar incentivos. Pero incentivos también en la economía del comportamiento, entendiendo que las personas tomamos decisiones o nos afectan. Los incentivos para nosotros no son solo el dinero, como piensan los economistas, sino que los incentivos son cualquier cosa que nos importe. Y por tanto podemos conseguir que la gente se comporte de acuerdo a algo si realmente cree que va a obtener algo que le importa, que no tiene necesariamente por qué ser dinero. Y ahora veremos algunos ejemplos. Entonces, por hablar de los nudges, este es el famoso libro de Richard Thaler que mencionaba antes. El nudge más famoso, el que recuerda a la mayoría de la gente, es este gráfico que he intentado hacer lo más aséptico posible. Este gráfico lo que está intentando representar es el váter del aeropuerto y la estación de tren de Ámsterdam, el aeropuerto de Schiphol, donde tenían un problema enorme en el baño de hombres porque la gente, bueno, pues no apuntaba bien a la hora de ir al baño, ¿no? Entonces, ¿esto era un problema realmente de incentivos? No, no es que la gente
tuviera especial interés en ensuciar el baño o en no acertar o en manchar, no, es que simplemente no se fijaban lo suficiente. ¿Cómo consiguieron reducir muchísimo la tarifa de limpieza de este baño? Bueno, pues dándose cuenta que dando un pequeño empujón psicológico, que era poner una pegatina de una mosca cerca de donde hay que apuntar para no ensuciar el váter, bueno, pues conseguían que la gente se centrara, enfocara a la mosca y al final reducir muchísimo los gastos de limpieza de los baños. Este es un ejemplo muy recordado. Yo que soy madrileño, pero llevo 20 años trabajando en Barcelona, me han contado el caso de que en los años gloriosos del Barça y de la pelea con el Madrid de Mourinho, parece ser que en algunos sitios, en algunos baños aparecieron pegatinas de Mourinho en el váter de algunos sitios, y entonces la gente disfrutaba apuntando a Mourinho y esto también reducía los costes de limpieza, ¿no? Este es un ejemplo claro. Este es un ejemplo, esta foto la tomé yo hace el verano pasado en San Sebastián. Este es otro ejemplo bonito de cómo utilizar que la gente, bueno, no tiene un interés especial. Esto es un pintor, es alguien que hace estas pinturas en la arena de la playa de la Concha, en San Sebastián, donde el paseo marítimo está por encima. Bueno, pues esta persona era un señor muy artista, pero a la vez que quería obtener dinero, quería que le pagaran por sus dibujos, ¿no? Y se le ocurrió esta idea tan buena de poner una manta blanca en el que la gente que iba por el paseo marítimo por encima encontrara un entretenimiento tonto, absurdo, pequeño, pero que les hiciera divertido el donar, que era voy a intentar acertar y tirar el dinero y que caiga precisamente encima de la manta blanca. Y simplemente por eso consiguió aumentar sus ingresos un montón. Cuando yo vi esto, me bajé a hablar con él y le dije, bueno, creo que has tenido una idea maravillosa y que aparte de que tus pinturas son muy chulas, creo que el que estés obteniendo un montón de dinero se debe a esta idea de la manta, pero creo que la puedes mejorar. Le dije, ¿por qué en lugar de una manta no haces lo siguiente? Dibujas una diana en el cual ahora ya no es acierto o no acierto en la manta, sino que ahora es, bueno, y he conseguido 30 puntos o 40 puntos o 50 puntos. Bueno, pues lo hizo. Y el primer día, esta foto la tomamos también allí, el primer día la hizo, ahora utiliza una diana de verdad, pintada y tal, pero el primer día la hizo directamente en la arena y vio que sus ingresos se multiplicaban por 3 en un solo día. De hecho, como estábamos en San Sebastián, se puso muy contento, nos fuimos los dos a comer pinchos, me invitó, una historia muy divertida que os puedo contar en otra ocasión. Pero fijaros, el dar un pequeño empujoncito, una idea tonta como es entretener a la gente porque se divierten tirando monedas, hacen que sigan tirando más y más y más y aumentan los ingresos de esta persona un montón. Cuidado, porque como he dicho antes, muchas veces los pequeños empujones psicológicos parecen obvios una vez uno te los cuenta, pero no está tan claro. Y este es un ejemplo muy bonito que tuvo lugar en el distrito de Nueva York, en el distrito educativo de Nueva York, que intentaron, bueno, dar un regalo a los adolescentes para convencerles de que no tomaran drogas. Entonces dijeron, les vamos a dar un lápiz con un mensaje que diga este mensaje de too cool to do drugs. La traducción sería algo así como molo demasiado como para tomar drogas, ¿no? El problema es que la idea parece buena, pero hasta que uno lo experimenta no se da cuenta de que los adolescentes empiezan a usar este lápiz y el mensaje cambia radicalmente. De demasiado molón para hacer drogas pasamos a mola tomar drogas. Y luego es peor, porque según siguen utilizando el lápiz, toma drogas, ya es imperativo y ya puede llegar hasta lo peor posible, que es drogas, como sea, ¿no? Entonces, bueno, por no haber pensado bien el impulso psicológico se pueden equivocar. Lo bonito de este ejemplo es que se equivocaron 2 veces. Una vez vieron esto, dijeron, qué tontería, teníamos que escribirlo al revés para que no hubiera este problema, y entonces decidieron volver a dar lápices, pero ahora poniendo el mensaje al revés, el too cool to do drugs en la otra dirección. ¿Cuál es el problema? Que se equivocaron esta segunda vez. De demasiado molón para tomar drogas, pasaron a demasiado molón para hacer nada. Es decir, les hicieron vagos. Les estaban diciendo, molo demasiado como para esforzarme, no hago nada. Y les estaban dando otra vez el mensaje incorrecto. Con lo cual, cuidado con hacer las cosas sin probarlas, porque muchas veces la reacción puede ser distinta a la prevista, como veremos en un momento. Para hablar de incentivos, me gusta recordar esta idea de que es cualquier razón que nos motiva, ¿no? Y pensando en música así un poco casposa, ¿qué cosas nos motivan en la vida? Pues la salud, el dinero y el amor, ¿no? Y todo esto pueden ser incentivos, pero pueden ser muchas otras cosas. También nos podemos fijar, a la gente le importa el estatus, ganar más o menos que el de al lado. Les importa la imagen personal, la imagen que tienen de sí mismos.
Les importa la imagen que proyectan ante otros. Les importa el bien común. Hasta cierto punto hay gente que son altruistas. La eficiencia, nos importan muchas cosas. Entonces, se pueden diseñar mecanismos e incentivos que apelen a estas motivaciones. Por ejemplo, una de las cosas en las que he trabajado yo es ayudando a la Cruz Roja a diseñar qué tipos de incentivos se deberían dar a los potenciales donantes de sangre para que donaran sangre. Había que enfatizar mucho que se sintieran bien porque se les reforzaba la idea de que los donantes de sangre son buenas personas, o era mejor enfatizar la eficiencia de decir, mira, es que con tu sangre has salvado la vida a 2 personas. O era mejor la imagen que la gente daba ante otros de yo soy donante de sangre y por tanto les dábamos un pin con una gotita de sangre para que pudieran presumir. ¿Qué es lo que hace que las tasas de donación de sangre sean más altas? Sobre todo en un contexto como el de la donación de sangre, en el que no se puede, o en muchos países está prohibido pagar directamente con dinero. Bueno, pues, ¿cuáles son las razones por las cuales la gente dona sangre? ¿Cómo podemos apelar a esas razones y crear sistemas de incentivos que funcionen? Un ejemplo que me gusta mucho contar es el de mi coautor Uri Inisi y otro autor, Aldo Rustichini, en el cual lo que se fijaron es que un sistema de multas, ahora no son incentivos positivos, son incentivos negativos, un sistema de multas para los padres que llegaban tarde al colegio, al final no era bueno. Este es un caso en el que en varios colegios de Israel se dieron cuenta que los padres llegaban muy tarde a recoger a sus hijos y querían que llegaran antes. Entonces dijeron, bueno, pues por cada 10 minutos que llegues tarde vas a tener que pagar el equivalente más o menos a 2 euros. Entonces uno diría, bueno, pues si hay que pagar, esto está señalizando que al colegio no le importa, quieren que lleguemos antes. Teóricamente, con estas multas, los padres llegarán más pronto a recoger a sus hijos. Pues no, lo que observaron es precisamente lo contrario. 2 euros por 10 minutos equivalen a 12 euros la hora, que no es un precio excesivamente alto por tener un canguro que te tenga a tus hijos una hora más. Entonces, ¿qué es lo que observaron? Que los padres, cuando pusieron la multa, los padres llegaban todavía más tarde a recoger a sus hijos al colegio. Por lo tanto, cuidado con los incentivos porque a veces van en la dirección contraria que uno quiere. Lo curioso de este ejemplo es que cuando los colegios se dieron cuenta de este error y quitaron la multa, aún así ya no puedes ir para atrás, ya los padres siguieron llegando igual de tarde. ¿Por qué? Porque una vez has establecido el incentivo, ya has señalizado, ya has dado la información de que, total, si son 2 euros por 10 minutos, tampoco debe ser tan costoso para el colegio, tampoco la multa es tan alta. Entonces es muy difícil que la gente desaprenda que al colegio sí que le importaba que la gente llegara tarde, ¿no? Bueno, aquí están los datos de este ejemplo. Básicamente estos ejemplos lo que intentan decir es que hay una relación que no es monótona entre cuánto pagas en un incentivo y cuál es el resultado que obtienes. Me gusta mucho siempre hablar de esta idea del efecto W de los incentivos, en el cual si pagas un poquito, a veces consigues el efecto contrario al deseado, solo cuando pagas lo suficiente consigues lo que quieres. Y lo mismo con las multas, ¿no? Un castigo pequeño puede producir el efecto contrario al que quieres, solo si el castigo es suficientemente alto consigues lo que quieres. Y por poner un ejemplo de una empresa real, para aterrizar esto no en ejemplos divertidos y psicológicos, sino un ejemplo de una empresa real, esto es un experimento en uno de mis artículos publicados que realizamos con una gran cadena de supermercados en Estados Unidos. El problema que tenía esta empresa, lo que quería esta empresa, era aumentar la tasa de respuesta de los cuestionarios que mandaban a sus clientes, que era muy baja. Y se plantearon el dar incentivos a los clientes. Si contestas este cuestionario, voy a darte un pequeño incentivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que no sabían qué incentivo, cuánto darle, ni qué cantidad, ni cómo darla. Y conseguimos convencerles de que nos dejaran experimentar. Esta experimentación consistió en, bueno, a distintas personas les vamos a dar un incentivo distinto. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues enviar un montón de cuestionarios a clientes de esta empresa. A algunos directamente les mandábamos una carta con el cuestionario diciendo, por favor, como cliente nuestro, apreciamos tu información, rellena este cuestionario. A otros les dábamos lo que llamamos un incentivo contingente, es decir, les decíamos, si rellenas este cuestionario, te pagaremos una cierta cantidad de dinero, condicional a que lo hayas hecho. Pero probamos otro método distinto, que es, ¿y si pagamos directamente a la gente independientemente de que lo haga o que no lo haga? Es decir, ¿y si en la carta en la que recibes el cuestionario directamente han metido dinero dentro
y tú recibes ese dinero que no vas a poder devolver y te sientes, en cierta manera, obligado a contestar el cuestionario porque ya te han pagado. Bueno, pues probamos estas 3 maneras. No pagar nada, pagar condicional a que la gente rellene el cuestionario o pagarles al principio y crear este mecanismo de reciprocidad en el que si tú has sido majo y has pagado a la gente responde más. Y además probamos, como teníamos miles de clientes, pudimos probar también distintos tamaños del incentivo. Es decir, ¿qué pasa si lo que estamos pagando es $1 o es nada, o si son $2 o 3 o 4 o 10 o 15 o 20 o 25 o 30 dólares? Probamos muchas cantidades distintas. Bueno, me gustaría que dedicarais 20 segundos a pensar, antes de ver los datos, qué es lo que creéis que funcionó mejor. ¿Es mejor no pagar? ¿Es mejor pagar condicional a que la gente conteste? ¿Es mejor pagarles a todos, que obviamente sale más caro porque pagas a todos, pero la tasa de respuesta aumenta mucho? Y esa respuesta depende de cuánto estás pagando, de si es poquito o es mucho. Pensadlo un segundo y ahora os voy a mostrar los resultados. Bebo agua para que os lo penséis y os muestro los resultados. Fijaros, seguro que algunas cosas las habéis acertado, pero fijaros, este gráfico lo que muestra es las tasas de respuesta en el eje horizontal tenemos distintas cantidades pagadas. Obviamente, cuando no pagamos nada, estamos en pagar cero, es solo este punto de color violeta, en donde la tasa de respuesta era de alrededor del 7%. Sin pagar nada, contestaban el 7%. ¿Qué pasa cuando prometías pagar? Cuando te estábamos dándote el color violeta, contingente a que contestaras. Si tú contestas, yo te pago. Pues fijaros, si lo que prometías era pagar $1, la tasa de respuesta no aumenta con respecto a no pagar, sino que disminuye. De hecho, disminuye mucho, es la mitad, es un 3% solo de gente que contesta. Con $2 todavía contesta menos gente que si no pagas absolutamente nada. Solo a partir de que pagas $3 o más consigues una tasa de respuesta igual o superior a la de no pagar nada. ¿Por qué es esto? Bueno, probablemente porque estabas pagando demasiado poco, prometías pagar demasiado poco y la gente se sentía insultada. ¿Por qué voy a estar aquí 15 minutos rellenando este cuestionario, teniendo que enviarlo, si me dices que me vas a pagar solo $1 o $2? No lo hacía. Pero fijaros, lo bonito de este ejemplo es que $1 no es $1. $1 es distinto si lo prometes que si lo das. Si directamente tú metías $1 dentro del sobre, y ahora me estoy fijando en la línea azul, la tasa de respuesta no es que fuera la mitad, es que se duplicaba. Ahora, cuando estoy metiendo $1 en el sobre, de alguna manera me piden hacer algo, puedo no hacerlo, pero ya me han metido $1 aquí. Mucha gente dice, bueno, qué majetes que me han metido $1, el doble de gente contestaba. Y de hecho, cuanto más metías, más gente contestaba. Lo bonito de esto es que la respuesta sobre qué es mejor, si meter el $1 en el sobre o muchos dólares en el sobre o prometer darlo, depende de la cantidad y depende de la tasa de respuesta que tienes. Como podéis ver en la línea púrpura, prometiendo dinero ocurre lo que realmente los economistas piensan que ocurre en los mercados laborales, que es cuanto más pagues, mejor, más gente va a contestar. Sin embargo, con el dinero en el sobre, con este método de reciprocidad, lo que ocurre es que la tasa de respuesta es bastante plana. Es verdad que aumenta si metes un poco más de dinero, pero no mucho. Es bastante plana. Lo que importa es el hecho de que has metido dinero en el sobre, no tanto cuánto dinero has metido. Y por tanto, si al final lo que vas a hacer es meter dinero en el sobre, es mejor meter poca cantidad, que te costará mucho menos, porque ya activarás el mecanismo de reciprocidad. Dependiendo de cuál sea la tasa de respuesta que quieres tener, es más interesante meter dinero en el sobre o prometerlo. Y esto es precisamente la información que utiliza ahora esta cadena de supermercados en distintos cuestionarios que hacen, dependiendo de cuántas respuestas quieren tener, utilizan un tipo de incentivos u otro. De hecho, es mucho más interesante. Esto no lo pudimos publicar por temas de confidencialidad, pero lo que descubrimos al hacer este experimento también es que personas con distintas características demográficas, estoy pensando en Estados Unidos y por tanto muy extenso, pero podéis pensar en rentas altas, rentas bajas, personas de una raza, personas de otra raza, gente joven, gente mayor, distintos grupos de personas respondían de manera muy distinta a los incentivos.
Y esto es algo que el supermercado está utilizando. Cuando trabaja con gente de unas características demográficas, utiliza un tipo de incentivo, cuando trabaja con otra gente, con otro tipo de incentivo. O sea, que información muy valiosa para la empresa, que llevan, este artículo es casi desde hace 7 años, llevan 7 u 8 años utilizando desde entonces en sus envíos de cuestionarios. Bueno, esto es el grueso de mi presentación. Quiero dar algunas pinceladas sobre experimentación y después, si hay preguntas, me gustaría pasar al debate. La idea básicamente de la experimentación es lo que decía el famoso empresario Edward Deming de, bueno, confiamos en Dios, pero todos los demás mejor que me traigan datos. La experimentación lo que permite es tener datos que permiten tomar mejores decisiones. Y esto es lo que vamos a buscar, intentar tener mejores decisiones. ¿Cómo? Bueno, pues a través de ¿qué es un experimento? Un experimento simplemente es comparar dos grupos que ex ante, dos grupos poblacionales que ex ante son iguales. Bueno, a uno se le enfrenta a un cierto estímulo, a un cambio en la información, a un precio distinto, a lo que queráis, y al otro no. Y se compara el resultado en ventas, en la variable que queráis. Se compara. Entonces, si como los dos grupos al principio eran iguales y la única diferencia entre los dos grupos es que a uno le has hecho una cosa y al otro no, la experimentación te permite establecer lo que llamamos causalidad, saber la causa de las cosas, porque si el resultado final de los dos grupos, que al principio eran iguales, ahora es distinto, solo se puede deber a lo único que les hace distinto, que es lo que tú has hecho distinto. Y por tanto puedes ver si esa intervención que te estás planteando hacer realmente causa el fenómeno que tú esperas que ocurra, o al contrario, va en la dirección contraria. La idea, me parece interesante esta cita de Henry Ford, el inventor del motor de combustión, que dice, bueno, sin experimentación yo nunca hubiera llegado al coche, a inventar un coche, porque la gente muchas veces simplemente preguntándoles no saben lo que quieren. Si yo hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que querían, en aquella época en la que no había coches me hubieran dicho que lo que querían era un caballo más rápido. No es hasta que tú pones en el mercado el coche, o lo pruebas, en una prueba piloto lo pones ahí y ves que la gente lo compra como locos, que te das cuenta que realmente ahí hay un mercado que los clientes ni siquiera sabían que existía, ¿no? Un ejemplo bonito de experimentación en precios es la idea de cómo decidimos el precio de un vino. Y esto es otro experimento que hicimos hace unos años en unas bodegas de California, en el cual preguntamos a los dueños de esta bodega cómo decidían el precio de sus botellas de vino y nos decían, bueno, pues nos fijamos en la calidad, vemos los precios que hemos puesto en las botellas en el pasado, vemos los precios de la competencia, dependiendo de si necesitamos vender muchas o menos botellas por temas de espacio, pues ponemos un precio más alto o más bajo. Es decir, no experimentaban, se fijaban en cosas y, por supuesto, intentaban tomar una decisión basada en cierta evidencia, pero no lo probaban. Y lo que no se daban cuenta es que precisamente en estas bodegas de California, no sé si habéis visto una película que se llama Entre Copas, que me dieron varios Oscars hace unos años, tiene todas las características para hacer un experimento perfecto. ¿Por qué? Porque el ir a visitar bodegas, a probar vinos y luego comprarlos, es de hecho una atracción turística en California. Mucha gente lo hace. Y van a una bodega un día, compran unos vinos, otro día van a otra, pero cada día te llega gente nueva que es demográficamente muy parecida a los del día anterior, pero que no saben qué precio estabas poniendo el día anterior a tu producto. Entonces, lo que les dijimos a los bodegueros es, ¿por qué no probáis el poner la misma botella de vino unos días a un precio, otros días a un precio más alto, otros días a un precio más bajo, y veis cuál de estos precios es el que maximiza vuestros beneficios? Bueno, pues esto es lo que hicimos. Probamos, de hecho, 3 precios. Ninguno fijaba los precios. Teníamos 2 botellas de vino. Básicamente teníamos una botella de vino de mayor calidad y una de menor calidad. Con la botella de calidad baja, probamos 3 precios, $40, $20 y $10. Y observamos aquellos de vosotros que algún día estudiasteis economía o que estáis estudiando economía, bueno, lo que se llama una curva de demanda tradicional, que es estamos viendo a distintos precios cuántas botellas se vendían. Bueno, pues los 3 puntos rojos nos muestran una curva de demanda típica. Cuanto más bajo es el precio, más botellas se venden. Un poco el anuncio de MediaMarkt. Yo no soy tonto, si es más barato compro más. Pues esta es la idea. Esto es lo que pasaba con la botella de calidad baja. En cambio, con el buen vino, con el vino de calidad alta, ocurría algo muy curioso. Y es la misma botella de vino
La vendíamos unos días a $40, otros días a $10 y otros días a $20. Lo normal es que cuanto más bajo fuera el precio, más altas fueran las ventas. Pero si os fijáis, vemos que las ventas, cuando el precio son $10, son bastante más bajas que cuando el precio son $20. Es decir, exactamente la misma botella de vino, a un precio que es el doble, resulta que se venden más botellas de vino que menos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, quiere decir esto que es que hay factores en la compra de botellas de vino psicológicos que no tenemos en cuenta, que no estamos teniendo en cuenta. Y probablemente lo que se está viendo aquí es que el precio del vino es un buen indicador de la calidad del vino. Entonces la gente ve que la botella es más cara, cree que es mejor y compra más. Entonces muchas veces el precio actúa como una señal, no tanto con esta ley de la demanda de que cuanto el precio es más bajo más se vende. No, muchas veces si ves algo de precio más alto crees que es mejor y terminas comprando más. Entonces, de esta manera, este bodeguero se dio cuenta de que estaba perdiendo, por cada botella estaba perdiendo $10, si la vendía realmente al precio que las vendía antes, que era $10, estaba perdiendo $10, pero es que encima no solo estaba perdiendo en precio, en margen, sino que estaba perdiendo en volumen también. Vendiendo las más caras, vendía más. Algo que sin experimentación nunca hubiera descubierto. Y esto me da lugar, bueno, aquí tenéis más ejemplos, me da lugar a contaros un experimento que tiene cierta gracia, en el cual intentamos estudiar la relación entre cuánto le gusta a la gente un producto y cuánto está dispuesto a pagar por ello. Todo esto viene de un experimento anterior que se hizo en el parque de Disney, pero me voy a fijar más en este otro experimento, en el cual lo hicimos en un teatro en Barcelona, y la idea era, bueno, vamos a ver si de verdad la gente que le gusta más una obra de teatro está dispuesta a pagar por ella más. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues que los espectadores que fueron a ver esta obra de teatro no pagaban una entrada, sino que primero veían la obra de teatro y al salir de la obra de teatro podían pagar lo que quisieran. Entonces, de alguna manera medíamos a través de cuestionarios, pero también a través de un software de reconocimiento facial, mirábamos las caras de la gente mientras estaba viendo la obra de teatro y asociábamos ese reconocimiento facial con unas variables que nos lo calculaban de emociones. Entonces veíamos si la gente que disfrutaba más de la obra de teatro realmente eran los que pagaban más. Esto es como hicimos el experimento, todo esto lo puedo contar con más detalle y por supuesto pondré los artículos a disposición. Pero precisamente esto es lo que encontramos, que algo que la gente de marketing siempre ha querido estudiar, pero es muy difícil estudiar sin un experimento, porque claro, tú tienes tus precios fijos y por supuesto si has pagado un montón me vas a decir que te ha gustado un montón, pero yo quiero saber si realmente te ha gustado un montón, ¿hubieras estado dispuesto a pagar más? En un cuestionario probablemente la gente me diga que no, porque dirá, no, es que entonces me vas a cobrar más. En una cosa en la que te estoy midiendo cuánto te ha gustado de una manera indirecta a través de las emociones que expresa en tu cara y eso lo estoy correlacionando con cuánto has pagado tú pudiendo pagar lo que quieras, pues nos da esta idea de que la gente sí, por aquello que disfruta más, está dispuesta a pagar más. No solo eso, es que tenemos una métrica de que por cada punto en una escala de satisfacción del 1 al 7 de cuánto te ha gustado, por cada punto que te ha gustado más, estás dispuesto a pagar tantos euros más. Y por tanto podemos jugar con esta información para determinar el precio óptimo de las entradas de este teatro, que es algo que ahora hace esta compañía. Estoy ya terminando. Por terminar, simplemente listar algunos ejemplos que no he mencionado, pero ejemplos de experimentos que he realizado en empresas y que han dado lugar primero a cambios en las propias empresas, por un lado, pero por otro lado también han dado lugar a artículos de investigación que hemos publicado, muchas veces con distintos acuerdos. Hay veces que las compañías, cuando hacemos experimentación, no quieren que se sepa que se ha hecho y es confidencial. Otras veces, al contrario, lo utilizan para hacer publicidad. Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos. Ya he hablado de la digitalización de clientes en una entidad bancaria y en una compañía eléctrica, utilizando esta idea de cómo conseguimos que la gente realmente... Muchas compañías desarrollan apps para que la gente se pase a la factura digital, pero la gente no lo hace. ¿Cuáles son los stoppers? ¿Cuáles son las razones por las que la gente no lo hace? Bueno, pues probamos distintas cosas y sobre todo vimos que distintas personas, distintos grupos poblacionales tenían distintas razones para no pasarse. Bueno, pues cambiamos esas cosas y hemos visto grandes cambios en la factura digital. Cambios en la búsqueda de información de la web de una compañía de seguros.
bueno, el diseño de las webs, claro, tiene que ser muy intuitivo, pero si no lo pruebas, muchas veces la gente no llega a la información relevante. Bueno, pues hicimos experimentos para ver dónde la gente se hacía líos. Una empresa de videojuegos que funciona, de estos videojuegos de móvil, que normalmente son gratuitos, ¿no? pero que hay gente que paga. Y de hecho el modelo de negocio de estas compañías es que un poquita gente sí que paga un montón de dinero y al final estas empresas obtienen grandes beneficios. Bueno, pues ¿cómo hacemos para que la gente pague por un juego que pueden obtener gratuitamente? Bueno, pues nos dimos cuenta, este es un juego muy adictivo en el que la gente juega en el móvil, no lo puedo citar por temas de confidencialidad, pero vimos que la gente no pagaba y entonces hicimos dos cambios. El primer cambio fue decir, has estado a punto de ganar este nivel o esta pantalla o lo que sea. Si pagas ahora una pequeña cantidad de dinero, tendrás 5 movimientos más para terminarlo. ¿Funcionaba esto o no? Y lo hicieron y funcionó muy bien. Pero mirando los datos nos dimos cuenta que funcionaba muy distinto entre hombres y mujeres. Este mensaje de si pagas un poquito tienes unos movimientos más, mientras que los hombres lo veían como una oportunidad para ganar, las mujeres lo veían como hacer trampa y no lo hacían. De hecho, este mensaje no funcionaba con las mujeres y, por tanto, en los videojuegos que diseña esta compañía más destinados a mujeres, no utiliza este tipo de mensajes, sino otro tipo de mensajes para conseguir aumentar las ventas. Un experimento que hemos publicado recientemente era una idea de intentar relacionar con personas mayores el hecho de tener cultura con la salud. Es decir, diseñamos itinerarios culturales que llevábamos a la gente a visitar museos, obras de teatro, etcétera, y medíamos algo que en principio podríamos decir que no, a priori no sabemos realmente si está relacionado, pero queríamos ver si el hecho de tener esta actividad cultural les llevaba a estar mejor, o por lo menos consumir menos fármacos, tener menos citas con el médico, etc. Entonces, junto con ONG, hicimos un proyecto piloto en el cual unas personas hacían un itinerario cultural y otras no, y comparábamos su estado de salud unos meses después. Y vimos que funcionaba muy bien y ahora esta ONG pues, está aplicando esto para muchos de sus programas. Diseño óptimo de pruebas de selección. Una de las cosas en las que estoy trabajando yo mucho es en los exámenes tipo test. No solo porque soy profesor y utilizo exámenes tipo test, sino también porque se utilizan para pruebas de selección, por ejemplo, la selectividad de estos días para acceso a la universidad o el examen MIR que está siendo tan polémico estos días. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que hay ciertas características del diseño de los exámenes que hacen que hombres y mujeres respondan distinto. En particular, el número de si las respuestas incorrectas penalizan o no, hace que las mujeres, cuando hay penalización, los hombres se tiran a contestar, les da igual que haya penalización o no, las mujeres, cuando hay penalización, contestan mucho menos. Bueno, y esto al final, dependiendo del nivel de dificultad del examen, afecta el cómo hacen el examen. Lo cual es problemático porque, claro, si tenemos dos géneros que contestan los exámenes de manera distinta, nuestro examen no está realmente midiendo conocimientos o habilidad, está midiendo estrategias de contestar. Y si los dos distintos géneros tienen distintas estrategias, esto puede ser un problema. Otro ejemplo es un lobby de bebidas alcohólicas que está intentando introducir bebidas fuertes, no estamos hablando de la cervecita, sino ginebra, whisky, lo que sea, como algo de consumo masivo. No por la noche, sino a mitad de la tarde. ¿Por qué la gente se toma una cerveza y no se toma una copa de whisky cuando, y esto es lo que están intentando decir, cuando realmente el contenido calórico de un whisky con Coca-Cola, ni el calórico ni el alcohólico es muy distinto del de una cerveza? Una cerveza te la tomas entera, mientras que una copa, la cantidad de alcohol es pequeñita porque la mezclas con la Coca-Cola, por ejemplo. Y en calorías ni en alcohol hay mucha diferencia. Bueno, pues estamos haciendo experimentos para ver por qué la gente no hace esto. ¿Qué es lo que puede llevar a...? ¿Es simplemente un tema de imagen, de que da mala imagen? ¿Es un tema de que si lo hacen los demás, entonces nosotros sí lo hacemos? ¿Es un tema de falta de información? Si la gente supiera esta información de que la cantidad calórica y alcohólica no es distinta, ¿lo harían más o lo harían menos? Este es otro ejemplo. Y por último, muy similar, pero en lugar de por el lado malo de vamos a hacer a todo el mundo alcohólico, por el lado de cómo hacemos
¿está dispuesta la gente a pagar más o menos porque el envase de los alimentos sea ecológico? Es decir, todo el mundo cada vez somos más conscientes de los temas de medio ambiente y cada vez nos gustan más productos medioambientales. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por ellos? Obviamente, si tenemos que elegir a mismo precio entre un envase en plástico y un envase en cartón reciclable, pues mucha gente elige el cartón reciclable. Pero ¿y si la empresa quiere cargar un precio quiere que sea el consumidor final el que pague porque algo sea ecológico? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cuánto más? ¿Realmente somos ecológicos por postureo o realmente estamos dispuestos a pagar por esa señal de ser en medio ambiente? ¿Estamos dispuestos a pagarlos para sentirnos nosotros bien con nosotros mismos o porque queremos señalizar ante otros que somos ecológicos? Bueno, pues todas estas cosas influyen en cómo diseñar estas cosas y estamos ahora mismo pensando en experimentos para estudiar. Espero que con todos estos ejemplos, espero no haberos cansado demasiado, pero que con todos estos ejemplos hayáis tenido una idea general de en qué consiste esto de la economía del comportamiento. Os dejo aquí algunos libros que hablan de experimentación en empresas. Estos dos no están traducidos, pero especialmente el de la izquierda, The Power of Experiments, es estupendo y tiene un montón de ejemplos. Tiene un montón de ejemplos de experimentos en empresas y si estáis más interesados en la parte de la economía del comportamiento y de la psicología, recomiendo el libro de Nudge, del Pequeño Empujón, que mucha gente ha leído, pero recomiendo aún más el de Todo lo que he aprendido con la psicología económica, que es un compendio de todo lo que sabemos en los últimos años. Hay otros libros, algunos los conocéis, están aquí disponibles. Yo creo que la presentación os la daremos para que la podáis repasar aquellos que queráis y en todo caso estoy disponible a través de mi correo electrónico y por supuesto en Twitter, donde hablo todo el día de este tipo de cosas y pongo ejemplos divertidos. En mi página web y en un blog que se llama Nada es Gratis hablo de estas cosas. Quien me quiera contactar, ahí tiene mis detalles y encantado de pasar a la parte del debate. Muchas gracias por la atención. Estupendo, pues muchísimas gracias, Pedro, por la presentación, sin duda súper interesante. Si hay preguntas ahora, vosotros mismos podéis dirigirlas a Pedro. O preguntas o alguna reflexión, alguna inquietud, alguien que quiera compartir algún tema. Siempre la primera pregunta es la más difícil. Esto es algo que aprendemos también en psicología. Sí, sí. Rompo yo el hielo, Pedro, si te parece. Primero, felicitarte por tu exposición. Ha sido realmente, a mí me ha resultado súper interesante. Eso para empezar, de verdad. Cuando te iba escuchando, bueno, más que una pregunta, es una reflexión que pongo encima de la mesa para ver si yo he entendido o me han quedado claros determinados conceptos y si no es así, pues ver un poco tu opinión al respecto de esas reflexiones que me iban saltando conforme te iba escuchando, ¿no? Me ha dado la sensación que un poco lo que planteas no deja de ser un poco el método hipotético deductivo, ¿no? Yo parto de una hipótesis a la hora de plantearme el análisis de un producto, de una estrategia de la empresa y consecuencialmente pienso en una serie de experimentos que me puedan llevar a contrastar esos resultados que yo obtengo, si me sirven para o refutar o contrastar de alguna manera o confirmar ese experimento, ¿no? Yo he entendido un poco que la idea principal iba por ahí y repetir esos experimentos en función de esos resultados que voy obteniendo. Pero algunos de los ejemplos que tú ponías, conforme los ibas poniendo, a mí me asaltaban como alertas, ¿no? Por ejemplo, cuando explicabas te digo nada más dos de los ejemplos y las alertas que a mí o las cuestiones que a mí me han asaltado para ver cómo lo ves tú, ¿no? El tema, por ejemplo, que explicabas de las entradas del teatro, ¿no? De cuánto están las personas dispuestas a pagar por una obra de teatro, bueno, y todas las cuestiones que habéis tenido en cuenta, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, aquí hay elementos que entran en juego que determinan objetivamente la capacidad de cada individuo. Para mí 20 euros puede ser todo lo que tengo ahorrado durante esa semana y 20 euros puede ser una minucia dependiendo de mi poder adquisitivo
objetivo, ¿no? O el tema, por ejemplo, de las mermeladas, ¿no? Que concluíamos, ostras, pues lo mismo, la gente no aprecia o no valora tanto la cantidad de oferta que puede tener de mermeladas y lo mismo se le pones más fácil y compra más si tienes 6, ¿no? Claro, esa conclusión a mí me lleva, en este ejemplo concreto, me lleva a pensar, bueno, pasa con las mermeladas y pasa con cualquier otro producto, pasa también con las bambas, pasa también con los panes, por ejemplo, ¿no? El producto tiene algo que ver o tiene algo que ver el target al cual en principio yo me estoy dirigiendo o tiene algo que ver, tú has puesto algunos ejemplos interesantes como es el tema de género y el examen este que comentabas que me parece un ejemplo brillante, ¿no? Porque, bueno, pues porque ahí hay un sesgo de género que está incidiendo precisamente pues, en el resultado de un examen pretendidamente objetivo, ¿no? Cuando lo mismo, si las estrategias de aborde del examen son diferentes, pues obviamente, quiero decir, no te estoy haciendo ninguna pregunta concreta, pero sí que de alguna manera la reflexión es cómo garantizamos o cómo nos aproximamos de una manera solvente, vamos a decirlo así, ¿no? Dentro de este planteamiento del método hipotético deductivo que realmente estamos teniendo los elementos, los inputs principales dentro de la ecuación. No sé si me he explicado correctamente, Pedro. Y además, sí, me da pie a decir varias cosas que quiero decir, ¿no? Gracias. La primera es que obviamente los ejemplos que he elegido aquí los he elegido a posta para que fueran cosas muy llamativas que llamaran la atención y donde el resultado no fuera obvio. Pero, y he ido muy rápido sobre ellos porque quería contar muchos ejemplos y obviamente en los artículos de investigación y en la experiencia de las empresas con las que hemos colaborado hemos aprendido muchísimas más cosas que, como estás señalando tú, dependen mucho del contexto. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo de los teatros, primero, una cosa que nos gusta mucho de ese experimento es que no fuimos nosotros a la compañía, a la productora de teatro y les dijimos cambiar el sistema y que la gente pague lo que quiera. No, es que es una compañía que ya estaba trabajando de esa manera, ya tenían ese sistema de precios ellos y aprovechamos que estaban haciendo eso para contestar una pregunta de investigación que nos interesaba a nosotros, que es la relación entre cuánto pagas y cuánto te ha gustado. Entonces, dices tú, claro, puede haber mucha heterogeneidad, puede haber gente con más dinero o menos dinero en una situación económica, claro, pero es que eso lo estudiamos y eso en el artículo, precisamente, una de las cosas que hacíamos era a todos los asistentes a la obra de teatro les hacíamos un cuestionario en el cual recogemos algunas variables importantes. No les preguntábamos directamente cuánto dinero ganas al mes, pero sí que les preguntábamos la edad, si eran estudiantes, si estaban trabajando, si estaban en el paro. Hicimos además el experimento en años distintos, unos anteriores a la última crisis económica y otros después. Vemos cómo cambian los resultados. Es decir, todas estas cosas se pueden afinar muchísimo más y estudiar con mucho cuidado porque, como en el ejemplo de las mermeladas, lo importante aquí no es decir, no quiero que nadie se vaya hoy de esta charla diciendo es que hay que dar menos opciones a los clientes. No, el mensaje es bajo ciertas circunstancias concretas de este experimento que se realizó, el ofrecer menos en lugar de más puede ser beneficioso. Entonces, lo que hay que hacer es entender esas situaciones concretas y, en todo caso, mi mensaje más directo es incluso aunque haya experiencias de otras compañías en las que algo les ha funcionado, no debemos copiar directamente su experiencia porque ni el cliente es el mismo, ni el target es el mismo, ni el producto es exactamente el mismo, ni la segmentación es la misma. Entonces, lo que estoy impulsando es, primero, tengamos estas intuiciones basadas en experiencias que ya se han hecho antes. Es decir, conozcamos la literatura y estemos abiertos a saber que cómo responde la gente no es tan obvio como la primera cosa que se nos puede ocurrir. Pero ahora, no copiemos lo que han hecho otros. Antes de tomar una decisión que de verdad va a tener implicaciones importantes para la política de nuestra empresa, probemos bajo las circunstancias exactas en las que aplicaríamos esa política exactamente, con una población pequeñita, en una experiencia piloto, pero que sea lo suficientemente representativa de exactamente lo que pretendemos hacer después para que de verdad nos informe y entonces podamos lanzar la campaña a lo grande. Lo único que estoy diciendo es no lancemos la campaña a lo grande sin probar nada o solamente fijándonos en los que ha hecho los otros. Hagamos pequeñas pruebas para ver si las cosas van a funcionar. Y creo que hay un espacio para la colaboración académica. O sea, lo que yo vendo no son respuestas. Yo lo que vendo es unas intuiciones y un método.
y me ofrezco a ese método experimental que por ejemplo, los expertos en marketing están muy abiertos a estas cosas, en muchas empresas ya se hace, pero creo que hay un cierto rigor de la forma en la que experimentamos los académicos del comportamiento que puede ayudar a que de estos experimentos se aprenda todavía más. Por ejemplo, como en el caso cuando hablaba de lo de meter dinero en el sobre o no. Un experimento hubiera sido simplemente probar, meto el dinero en el sobre o les prometo dinero o no les pago nada. Pero si nosotros no se lo hubiéramos dicho a la compañía, no hubieran probado las dos cosas que yo creo que son más interesantes. Una es que distintas cantidades de dinero ofrecidas tienen efectos totalmente distintos. No es lo mismo $1 que 30 y no es lo mismo $1 metido en el sobre que prometido. Eso es una cosa. Y la segunda cosa es, fíjate en precisamente, Esther, lo que estabas mencionando tú, los datos demográficos. Los negros de este estado, con esta situación de renta y tal, no responden igual que la señora blanca más joven o más vieja de no sé qué otro estado. Entonces, a distinta gente hay que dirigirse de distinta manera. Pero simplemente mi mensaje es, estemos abiertos a hacer estas pruebas y hagámoslo de una manera rigurosa que nos permita aprender lo más posible. Claro, muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. No sé si hay alguna pregunta más. Una cuestión. Bueno, primero también felicitar por la presentación. Culturalmente, ya no desde un punto de vista económico que iba al anterior tema, sino a nivel cultural, o sea, entre sociedades, o sea, las sociedades más católicas o las más protestantes, ¿hay diferencias en estos aspectos? Pues sí, de hecho tenemos un experimento hecho en Estados Unidos y en Europa en el cual lo que estábamos midiendo fue un tema que a mí me interesa mucho, que es de qué depende el grado de generosidad, la distribución, ¿no? Y que la gente dé más dinero a unos y a otros. Esto es un experimento no de empresa, sino más bien hecho en un laboratorio en el cual básicamente lo que hacíamos es que los participantes de nuestro experimento primero hacían un trabajo para nosotros, una tarea de esfuerzo real, por la cual conseguían cierta cantidad de dinero, pero unos al final eran más ricos y otros más pobres porque metíamos un shock probabilístico que hacían que al final unos fueran más ricos y otros más pobres. Y luego la segunda parte del experimento, lo que hacíamos era emparejar a una persona más rica con una persona más pobre y le decíamos, del dinero que has ganado, ¿cuánto, si te gustaría dar a alguien algo, a esta otra persona algo, cuánto le darías, ¿no? Entonces, y jugábamos con informar o no informar con el hecho de que uno había tenido buena suerte o mala suerte y que esa era la razón por la que era más rico o más pobre, o si en la tarea que habían hecho previamente se habían esforzado más o menos. Y veíamos diferencias enormes de cultura de cómo redistribuir el dinero. En Estados Unidos hay como sospechábamos, hay mucha más tendencia a la cultura del esfuerzo. Es decir, lo que les importaba es que la gente se hubiera esforzado o no. Si se habían esforzado, independientemente de que hubieran tenido buena suerte o mala suerte, si se habían esforzado, se redistribuía y les daban algo de dinero si eran pobres. En cambio, en los países europeos en los que hicimos, cuando alguien no tenía dinero, se asociaba a la mala suerte y entonces se redistribuía más porque la gente creía que es que habían tenido mala suerte, no que habían sido vagos. Cosa que además alguna gente explotaba. No trabajaba nada en la primera tarea y esperaba que le redistribuyeran. Entonces, pequeños experimentos tontos como estos pueden ayudar a tener una idea de la cultura de redistribución tan distinta que tenemos en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y cómo a partir de ahí pues el sistema de redistribución en Estados Unidos está mucho más fijado en donaciones y en ONGs, mientras que en Europa pues a lo mejor está más relacionado con los impuestos, ¿no? Y entonces estamos estudiando de un pequeño experimento qué conclusiones podemos sacar generales que diferencien dos culturas tan distintas que puedan explicar cosas que a nivel mucho más macro observamos. Esto es por poner un ejemplo con respecto a la redistribución, pero respecto a otras variables también hay diferencias culturales muy importantes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Montse Monllau en el chat ha escrito una pregunta. Montse, no sé si la quieres hacer tú, si no la leemos. Bueno, en todo caso, pregunta respecto a los experimentos. Pregunta, ¿cuándo sabemos lo suficiente como para poder tomar una decisión informada? ¿Hay alguna indicación de la cantidad de información que necesitamos?
Bueno, más información siempre es mejor, pero más experimentación a tontas y a locas no es mejor. Es decir, lo importante cuando uno se plantea qué experimentos hacer y está diseñando su experimento es realmente elegir, comparar aquellas opciones que realmente la empresa se esté planteando hacer. Es decir, no tiene ningún sentido experimentar cosas que después la empresa no vaya a implementar. Para mí sí que tiene sentido como académico porque aprendo cosas, pero para la empresa realmente lo importante es, bueno, probar entre aquellas opciones que realmente estoy dispuesto a hacer y que realmente tengo una duda que no sé cuál de las dos es la que va a funcionar mejor. Entonces, ahí es cuando merece la pena el experimento. Obviamente, la metodología experimental hay un coste entre cuánto experimentas y cuántos recursos dedicas a experimentar y cuánto aplicas en general, ¿no? Entonces, aquí hay varias consideraciones. Una es un cálculo de lo que se llama poder estadístico. Cómo de grande tiene que ser tu tamaño muestral, como para que te permita tomar decisiones realmente informadas que luego, cuando pases del piloto a la implementación general, vayan a ser suficientemente informativas. Pero también existen técnicas para decidir este tipo de cosas y estoy encantado de enseñarlas, ¿no? En el fondo, lo único que estoy diciendo es que siempre mejor que totalmente a ciegas, probar un poquito aquello que puedas hacer y que te puedas permitir, pero siempre entre opciones realistas que te estés planteando luego implementar. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante. Perdón, si no hay otras preguntas, a mí me gustaría preguntar, porque creo que a todos nos está inquietando, nos surgen muchas dudas sobre alrededor de los mismos temas, ¿no? De cómo formular una hipótesis que decía Esther, que pueda abarcar lo suficiente para después tomar las decisiones correctas. Y un poco en la línea de los sesgos, he pensado a lo largo de la ponencia en un ejemplo que me ponían esta mañana una persona que me explicaba que tenía que asistir a unos expertos respecto a cómo evitar los sesgos de algoritmos en inteligencia artificial que está entrando tan fuerte, ¿no? en tantas aplicaciones empresariales. Entiendo que cuando a posteriori se han verificado que existen sesgos que posiblemente trasladan inconscientemente a las personas que diseñan los algoritmos, de alguna manera podría aplicarse a la economía del comportamiento, a estas inteligencias. Por supuesto, los programadores y los algoritmos que diseñan esos programadores están también sujetos a que al final están diseñados por personas que tienen sus sesgos. Cuidado, porque una cosa en la que insisto yo mucho en mis clases es que los sesgos describen los fenómenos, pero no los explican. Y además esos sesgos muchas veces son heterogéneos, es decir, no todos, cuando se presenta, por ejemplo, lo del bate y la pelota, no todos de vosotros, no lo he preguntado y ni sé quiénes ha hecho el cálculo, pero no todos de vosotros habéis caído, ni en todas las circunstancias todo el mundo cae en las mismas cosas. Para un sesgo, muchas veces existe el contrasesgo y lo importante es saber qué porcentaje de la población a la que te estás dirigiendo realmente es más proclive a este tipo de sesgo que porcentaje al otro, porque al final tu resultado general dependerá de eso. Por tanto, también es importante ahí la experimentación y el probar distintas cosas, porque dependerá de cuánta gente tira más por aquí y cuánta gente tira más por allá. Con inteligencias artificiales, en el fondo, lo que estás diseñando es agentes automáticos que están respondiendo a unas directrices cada vez más complicadas, pero en el fondo bastante sencillas de comportamiento, ¿no? Y lo que se ve muchas veces es que cómo los programas inicialmente depende de tu a priori sobre cuál es el fenómeno más importante para ese agente que estás intentando modelizar. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces yo creo que parte de mi mensaje hoy es decir que esos modelos muchas veces se fijan demasiado en nos importa el dinero, nos importa esto y no cosas que muchas veces se está demostrando cada vez más y en más experimentos que en el fondo determinan nuestras decisiones mucho más. Por ejemplo, el ejemplo inicial que he dado sobre la política salarial en una empresa muy concreta, en el cual se dieron cuenta de que al final podían pagar un poco menos a todos los empleados siempre y cuando se mantuviera cierta equidad, que no lo contrario de a unos pago más, unos pago menos, todo el mundo estaba cabreado, la productividad era terrible, un montón de gente se iba de la empresa. Entonces, darte cuenta que a lo mejor lo que le importa a la gente no es ganar más pasta, sino no ganar menos que el de al lado, a lo mejor te sirve para tomar decisiones concretas. Pero eso te tienes que dar cuenta, te tienes que informar con la literatura que cada vez vamos acumulando más y luego, si te quedan dudas, tienes que diseñar un experimento para aquello que estás
realmente sospechando que crees que te funcionaría, ver si de verdad te funcionaría antes de gastar un montón de recursos y que algo sea un desastre. Un ejemplo de esto muy típico fue Netflix hace unos años, cuando no era una plataforma digital, sino que era en Estados Unidos un servicio que te enviaban los DVDs, te enviaban las películas a casa, ¿no? Era por correo todo. Netflix empezó así. Bueno, pues cuando se dieron cuenta de que el mercado digital estaba aumentando, Netflix directamente, sin experimentar nada, básicamente escribió a todos sus clientes, a sus millones de clientes en Estados Unidos, diciéndoles: ahora os incluimos, ya no solo os enviamos la película, sino que también la podéis tener online. Y como usamos este servicio, básicamente os duplicamos el coste mensual de tener Netflix en Estados Unidos. Bueno, perdieron un 40% de sus clientes en una semana por no haberlo probado, por no haberse dado cuenta de que al cliente se le podía pasar del formato físico del DVD al digital progresivamente, y que lo iba a hacer y que tenía sus ventajas también para la empresa en términos de costes, pero lo que no podías hacer es de un día para otro decir: te estoy incluyendo una cosa, además con ese mensaje tan raro, te estoy incluyendo una cosa que no me has pedido y te cobro el doble. Bueno, pues perdieron el 40% de sus suscriptores, que luego se han recuperado, pero durante unos años Netflix, antes de instalarse en España, estuvo a punto de desaparecer. Pues si os parece lo dejamos aquí, si no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, Pedro. Creo que todos compartimos que ha sido súper interesante. Pues gracias a todos. Por si alguien tiene alguna pregunta, algún interés en algún tipo de colaboración o quiere que sigamos hablando, escribidme un correo y encantado de colaborar. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.